Y sigo con el tema revolución mental. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y me he enfocado mucho estas semanas en dos aspectos. Uno, rompamos las malas costumbres. Y dos, que es en el que he estado, rompamos con el conformismo. La semana anterior empecé basado en una verdad a compartir algo, y es 3 barreras conformistas que nosotros debemos de superar. Tenemos que superarlas, tenemos que romper con ellas, tenemos que ir más allá de esas 3 barreras conformistas que a veces nos detienen. La primera de ellas la compartí y es la actitud pasiva. La pasividad a mí no me deja avanzar, la pasividad me hace detenerme. Y si ustedes recordarán, la semana anterior hablé de cómo Dios le dijo a Moisés: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Diciéndole: Moisés, no es el momento, Moisés, no es el tiempo para que estés orando. Y que había que discernir cuándo hay que orar, cuándo hay que avanzar. Y recordando aquella expresión de los abuelos: a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Es decir, hay momentos para orar y hay momentos para trabajar, hay momentos para clamar delante de Dios y hay momentos para poner por obra la fe. Y ahí fue cuando Dios le habló a Moisés y le dijo: ¿por qué estás clamando? Es el tiempo de moverse, es el tiempo de que le digas al pueblo que se levanten de donde están y que avancen y que crean que yo les voy a abrir el mar. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, basado en esto estuvimos compartiendo la semana anterior. Pero quiero compartirte otras 2 barreras conformistas que nosotros debemos de pasar y debemos de romper. Que si nosotros rompemos con estas 3 barreras, yo te aseguro que empezarás a ver cosas diferentes en la vida y vas a avanzar como un hombre, como una mujer de fe, decididos a hacer grandes cambios en sus vidas, decididos a romper muchas cosas que quizás te han detenido para lograr propósitos, para lograr sueños, para lograr metas, para creer en Dios, en fe, de que Él te puede llevar a cosas mayores en la vida. Entonces, número 1, no es la voluntad de Dios que nosotros estemos en un estado pasivo. Número 2, la segunda barrera conformista que debemos de romper es la de dormirse en la complacencia de lo alcanzado. Otra barrera conformista que nosotros tenemos, que a veces nos puede impedir lograr cosas grandes, es cuando nos dormimos en la complacencia de lo que ya hemos alcanzado en la vida. Todos hoy estamos en un nivel en la vida. Hago esta pregunta: ¿hay gratitud en tu corazón por lo que Dios te ha dado, sí o no? Gratitud siempre tenemos que tener. Siempre tenemos que tener, como le dijo Pablo a Timoteo, contentamiento con lo que Dios nos ha dado. Pero contentamiento no significa satisfacción. Yo no puedo vivir satisfecho con lo que tengo hasta hoy. Tengo que vivir con gratitud y con contentamiento, feliz de lo que tengo hoy, pero siempre aspirando a más, siempre aspirando a seguir creciendo en la vida, siempre aspirando a lograr cosas en la vida, siempre aspirando a que yo no puedo vivir mi vida a ver qué me da cada día. No, todos los días, sin importar la edad, yo tengo que pensar en cómo avanzo, tengo que pensar en qué logro, tengo que pensar en cómo me supero, tengo que pensar en cómo hago crecer lo que Dios ha puesto en mis manos. Entonces, este segundo punto, que es una barrera conformista, por eso la he llamado la barrera de dormirse en la complacencia de lo que he alcanzado. No, yo en la vida estoy bien con lo que tengo hoy. Yo en la vida estoy bien con lo que soy hoy. Yo estoy tranquilo y feliz con lo que hasta hoy Dios me ha dado, y la verdad es que no aspiro a más. Eso no es lo que Dios quiere. Esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Siempre hay algo más. Espiritualmente, yo no puedo aspirar a una vida victoriosa
con el combustible que tengo hoy, con el conocimiento que tengo hoy de las verdades de Dios, con la oración que tengo hoy. No, siempre hay que aspirar a más. Todos los días hay que renovarse, todos los días hay que alimentarse de la palabra, todos los días hay que permitir que Dios refresque y hable al corazón nuestro por medio de la Biblia, por medio de su palabra, por medio de lo que Él quiere darnos. Yo no puedo vivir complacido con lo que me da el pastor los sábados, los domingos, los jueves en la iglesia. No, yo tengo que tener mis tiempos privados, devocionales. Tengo que tener mis tiempos de alimento. Tengo que tener mis tiempos de crecimiento. Tengo que tener mis tiempos de crecimiento en todas las áreas en mi vida. Entonces no puedo dormirme en la complacencia de lo que he alcanzado o de lo que hoy tengo. Y voy a ir a la Biblia. En el libro de Deuteronomio capítulo 1, los versos del 6 al 11. Ya, escuche esto, aquí es más bien como Moisés haciendo una remembranza de un momento que ellos vivieron durante toda la travesía por el desierto. ¿Qué fue lo que ellos vivieron? ¿Qué fue lo que ellos pasaron? Dios habló al corazón de Moisés y le dijo estas palabras de las que él hacía remembranza aquí. Dice, cuando estábamos en el monte Sinaí, él está contando lo que sucedió. El Señor nuestro Dios nos dijo, ya pasaron bastante tiempo en este monte. Es hora de levantar el campamento y seguir adelante. Vayan al territorio montañoso de los amorreos y de todas las regiones vecinas, el valle del Jordán, la zona montañosa, las colinas occidentales, el Negev y la llanura costera. Vayan a la tierra de los cananeos y al Líbano, avancen hasta el gran río Éufrates. Miren, les doy toda la tierra, entren y tomen posesión de ella. Y sigue diciendo, porque es la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los descendientes de ellos. Cuando veo esta palabra, marqué varias frases claves que Dios le estaba hablando al pueblo de Israel a través de Moisés. Y Moisés ahora les testifica y les cuenta. Y él les dice, ¿cuándo estábamos? Es decir, algo que había sucedido muchos años atrás. Básicamente había sucedido 38 años atrás. Lo que él ahorita les está contando, que estaban en el monte Sinaí. Cuando el pueblo de Israel sale de tierra de Gosén, que era donde ellos habitaban en la tierra de Egipto, y avanzaron y se fueron cruzando el desierto hasta que llegaron al monte Sinaí. El promedio de tiempo que ellos duraron en esa travesía hasta el monte Sinaí fueron 3 meses. 3 meses, llegaron al monte Sinaí. Recordemos aquella historia de que Moisés sube a la cumbre del monte, Moisés no baja, Moisés está arriba, nadie sabía nada de Moisés. El pueblo empezó a desesperarse, le dijeron a Aarón, haznos dioses. Y entonces Aarón les pidió las alhajas de oro, anillos, aretes, cadenas, de todo. Y entonces lo fundieron y con eso hicieron el famoso becerro de oro. Empezaron a adorar a dioses falsos. Empezaron a hacerse dioses inventados por ellos. Porque ellos tenían una necesidad de Dios. Pero como Moisés no estaba, se desesperaron. Que por cierto, muchas veces, cuando no ves respuesta de Dios, cuando no ves la luz que viene a la situación que pudieras estar viviendo, es donde a veces viene el bombardeo de pensamientos del enemigo, viene el bombardeo de pensamientos de Satanás a tu mente, a tu vida, a tu corazón, para que busques desesperadamente formas ligeras de resolver la situación. Y ellos desesperados buscaron formas ligeras. ¿Cuáles formas? Se hicieron dioses, se inventaron un becerro de oro para adorarlo y decir, ese es nuestro Dios. El asunto es que después viene cuando el protagonista de esto se lava las manos.
Moisés desciende después de 40 días de estar en el monte, desciende con las tablas de la ley, es decir, el decálogo o los 10 mandamientos. Y cuando Moisés ve toda la escena y ve la corrupción en la que el pueblo estaba y ve cómo adoraban a dioses que ellos mismos se habían inventado, Moisés viene y le dice a Aarón: Aarón, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Y Aarón, como era tan bueno, nada más dijo: yo no sé, estaban desesperados y yo les dije que trajeran el oro y la plata y muchas cosas, y lo trajeron y lo echaron ahí y salió esto. No, él mismo fue el que lo hizo. Aarón se justificó de lo que él había hecho mal. Había llevado al pueblo a caer en idolatría. Vino disciplina de Dios sobre el pueblo por ese momento. Pero el punto es, eso sucedió en el contexto. El punto es que el pueblo de Israel, después de avanzar 3 meses desde su salida de la esclavitud, llegaron al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí se quedaron 2 años. Di conmigo, 2 años. Oiga, 2 años se quedaron en el monte Sinaí. Empezaron a hacer los campamentos, se acostumbraron a estar en el monte, se acostumbraron a estar ahí y casi que estaban haciendo su vida nómada en el monte Sinaí. La pregunta es, el monte Sinaí, la mayor parte de ese territorio son montañas rocosas rodeadas de puro desierto. La pregunta es, ¿será que Dios quiere que sus hijos vivan en medio de los desiertos? ¿Será esa la voluntad de Dios? No, Dios no quiere que tú vivas en medio de los desiertos. A veces Dios permite que cruces desiertos. A veces Dios permite que cruces momentos difíciles, momentos de adversidad. Pero Dios no quiere que vivas en un desierto. Dios no quiere que vivas en medio de tanta limitación que hay en los desiertos. Dios siempre tiene un plan perfecto y al pueblo de Israel se los había dicho: ustedes salen de aquí y los llevo a la tierra prometida. Tenían que cruzar el desierto, pero el destino final de ellos era la tierra prometida. Sin embargo, se estaban acostumbrando al desierto. Y Dios ha hablado a mi corazón, y Dios ha venido diciéndome estas últimas semanas eso en mi corazón: cuánto nos acostumbramos a veces a los desiertos y nos volvemos hasta masoquistas espirituales. Vivimos un tipo de masoquismo porque entramos en un desierto y nos gusta estar en ese desierto y nos gusta sentir la imperiosa necesidad de agua porque hay demasiada sed, por los calores del desierto, por los fríos nocturnos en el desierto. Pero yo no creo que Dios pretenda y quiera que un hijo suyo, al que amó y lavó con su sangre preciosa, y porque te vio con ojos de amor y Él te puso un título, la preciosa niña de mis ojos, yo no creo que Dios se complazca de verte en un desierto de desgracias, en un desierto de cosas malas, de cosas feas para tu vida. Yo no creo eso de parte de Dios. Yo creo que Dios quiere llevarte a otro nivel, que el desierto es necesario, sí, porque la palabra dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero podemos confiar porque Él ha vencido al mundo. Es decir, las aflicciones se pasan. La palabra dice: yo soy tu amparo, yo soy tu fortaleza, yo soy tu pronto auxilio cuando estés en las tribulaciones. Es decir, en esos tiempos de desiertos, pero no porque vives en tribulaciones, no porque vives en esa adversidad. Yo creo que si a algo Dios nos está llamando hoy es a salir de ese masoquismo espiritual, de ese autoflagelarnos viviendo en desiertos. Dios no quiere que vivas en un desierto. Di conmigo: Dios no quiere que yo viva en un desierto. Díselo al que está cerca tuyo: Dios no quiere que vivamos en un desierto. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor le dijo? Moisés les estaba recordando 38 años después, porque ya tenían 2 de habitar ahí al pie del monte Sinaí. Ya pasaron, él cuenta cómo el Señor le dijo a él: ya pasaron bastante tiempo en este monte,
Yo creo que ya es el tiempo de Dios. Si hay alguien que lo puede creer en esta noche, yo lo invito para que se ponga de pie y diga: yo soy ese, que ya no voy a vivir más en este monte, ya no voy a estar en este monte, voy a empezar a avanzar y voy a empezar a dar pasos. Me dormí en este monte, me dormí en esta situación, me dormí en esta crisis, me dormí en este problema, me dormí en esta desgracia, me dormí en esta ruina, pero ya no quiero vivir ahí. Ya no lo voy a permitir. Ya pasaron bastante tiempo en este monte. Es hora. Es hora, di conmigo, es hora. ¿Es hora de qué? Le dijo el Señor a Moisés: de levantar el campamento. Escucha esto: es la hora, es el tiempo, es el momento de que levantes el campamento, de que no sigas durmiendo ahí donde está ese campamento. Dice la Biblia: es hora de levantar el campamento y seguir adelante y avanzar y no detenerse. Y le da la instrucción y les dice a dónde tienen que ir. Vayan al territorio montañoso de los amorreos y a todas las regiones vecinas. Y les dice el Señor por dónde ellos tienen que ir pasando. Y hasta les dice al final: miren, es que yo les doy toda esta tierra. Yo les doy toda esta tierra. Vuelvo a las palabras de los abuelos: a Dios rogando, a Dios rogando y con el mazo dando. Vuelvo a las palabras de los abuelos que en su inocencia decían: como dice Dios, ayúdate, ayúdate. No lo dice la Biblia, pero me ha encantado recordar esas palabras estos días por eso. Porque el Señor les dice: yo les doy estas tierras, yo les doy estas tierras, les dijo el Señor, yo les doy estas tierras. Pero ¿qué les dijo inmediatamente? Entren y posean, o tengo que ir yo y alzarlos y decirles: venga mi chiquito, usted está dormidito, usted no quiere entrar, usted no quiere poseer, venga, yo lo alzo y lo llevo, aquí está, disfrute. No, el Señor te dice: yo te lo doy, pero eres tú el que tiene que entrar a poseer lo que Dios te ha prometido. No esperes que bajen del cielo o que venga por el sistema de aguas las bendiciones de Dios a tu vida. Dios te las ha prometido, pero tienes que dar pasos de fe, tienes que avanzar y tienes que creer para llegar a aquello que Dios ha prometido, que es tuyo y que nadie te lo va a quitar, porque Dios te lo prometió. Pero hay que poseer, hay que tomarlo y hay que creerlo. Ya ellos, dice la Biblia, llevaban mucho tiempo en ese monte. Ahora, esto me lleva a algo. El conformismo te hace dormirte. El conformismo te hace llegar al lugar de comodidad. El conformismo te hace estar allí, en un lugar cómodo, en un lugar tranquilo. No, para mí todo es lindo. ¿Para qué me voy a complicar la vida? ¿Para qué? Entonces empezamos a justificar lo que no queremos hacer, o lo que no debemos, o lo que debemos de hacer más bien, con yo estoy bien ahorita. Entonces el conformismo te lleva a eso, te lleva a lo que te domina, te lleva a aquello sobre lo que tienes control. Pero te voy a decir algo: Dios te va a empujar a la incomodidad, Dios te va a empujar a lo nuevo. Quizás te incomode aquello a lo que Dios te está empujando, pero te lleva a lo nuevo. Los aguiluchos, cuando nace un aguilucho, pasadas unas cuantas semanas, el águila llega a su nido. Y el aguilucho está ahí comodito, está en el calor del nido. Llega mamá y le protege, mamá águila, con sus plumas, con sus alas, mega alas como tienen las águilas, le cubre y le protege. Y claro, los aguiluchos están felices porque ahí están en el calor del nido y mamá les protege. Pero llega un momento en la naturaleza del aguilucho que mamá empieza a incomodarles. ¿Y saben qué hace el águila? Empieza a punzarles el nido.
mamá águila empieza a punzarle el nido al aguilucho. ¿Saben por qué empieza a punzarle el nido? Para decirle: aquí estás muy cómodo, aquí tienes mucho calorcito, es necesario que empieces a salir de aquí para que aprendas a volar. Y el aguilucho no quiere salir. Eso es así, estoy hablándole de la naturaleza del aguilucho. Y entonces mamá águila sigue punzándole y punzándole el nido hasta que el aguilucho empieza forzosamente a salir y cae del nido. Cuando cae del nido, ¿sabe qué hace mamá águila? Le va enseñando a extender sus alas. Le va enseñando cómo tiene que hacerlo y cómo tiene que volar y cómo tiene que dejarse llevar por los vientos y cómo tiene que aprender. La palabra dice: los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Sabes qué es? Y lo voy a decir aunque a algunos les suene jocoso esto. ¿Sabes qué es lo que debemos de hacer? Quizás lo que estamos haciendo en la vida es que andamos revoloteando como las gallinas y dejando plumas por todo el lado. Eso hacen las gallinas. La gallina, usted la ve que se levanta y voló, pero voló como a esta altura. Y para ella es: wow, volé hasta las alturas. Y ella revolotea y revolotea y revolotea hasta que la gallina volvió a caer. Porque esa es su naturaleza. Pero la naturaleza tuya no es la de una gallina. La naturaleza tuya es la de un águila que se levanta hasta las alturas, que planea, que vuela y se deja llevar por los vientos del Espíritu de Dios. Entonces a veces es necesario que Dios venga y esté punzando el nido. Es necesario que Dios te punce el nido para que venzas ese temor, para que dejes de estar durmiendo, para que dejes de estar al calor de la comodidad y avances hacia cosas mayores. Tenían ellos, los del pueblo de Israel, al otro lado de ese desierto una bendición, la tierra prometida. Pero se habían acostumbrado a las montañas del Sinaí y ahí estaban muy cómodos, y eso no era lo que Dios quería. Por eso les dijo: muévanse, avancen para llevarles a donde yo quiero llevarles. Y número 3, primera barrera conformista, la pasividad que no te deja conquistar. Segunda barrera conformista que debemos de romper: dormirse en la complacencia de lo alcanzado. Y tercera barrera conformista: detenerte en los temores. Dilo conmigo: detenerme en los temores. Voy al Nuevo Testamento, Evangelio de Marcos capítulo 4, versos del 35 al 41. La palabra dice: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Estaba hablando del mar de Galilea, o del lago de Tiberíades, o del lago de Genezaret, que es lo mismo. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús ¿en qué medio de transporte? En la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús, ¿cómo estaba Jesús? Estratégicamente dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. ¡Qué colerón! Descansando de tanto trabajo. Y esta manada de cobardes, don Misael diría otra palabra que no la voy a decir, el personaje. Pero esta manada de cobardes, cuando sintieron que la barca se les movía mucho, no buscaron soluciones. ¿Sabe qué hicieron? Despertaron a Jesús. Y entonces dice la Biblia, lo despertaron: maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo
una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. Mire la escena. Van cruzando el mar de Galilea, algunos de ellos acostumbrados a andar en el mar de Galilea, pero se vino una gran tormenta. Las olas de ese lago, que es un lago de unos 35 metros de largo por unos 18 metros de ancho, el lago de Tiberíades o el mar de Galilea, como también se le llama. Por esa tormenta, de un momento a otro empieza a levantar esas olas, y las levanta y las levanta, y dice la Biblia que el agua se metía en la barca. Ahora venían otras barcas también con la misma crisis. Ante la situación que estaban viviendo, escucha esto, ante la situación que estaban viviendo, se llenaron de temor. La palabra dice: puestos los ojos en Jesús. Ya te digo por qué, dilo conmigo: puestos los ojos en Jesús. Ellos se llenaron tanto de temor, se acobardaron tanto, se amedrentaron tanto. Ahora sí lo voy a decir, que si hubiera estado don Misael ahí, les hubiera dicho: ahómbrense. Se amedrentaron tanto que se olvidaron que Jesús estaba en la barca, dormido o despierto, pero estaba en la barca. Cuando sabemos y tenemos certeza de que Jesús está en la barca de nuestra vida, aunque soplen los vientos, aunque las tormentas vengan con furia, de algo puedes estar seguro: la barca de tu vida no se vuelca, porque Él está ahí, y Él no va a dejar, y Él no va a permitir que esa barca se vuelque, y Él no va a permitir que te ahogues en las aguas de las dificultades de la vida, porque Él está en el barco de tu vida. Y a veces lo que falta es que le digamos: Señor, toma el timón del barco de mi vida, porque a veces, aunque sabemos que Él está, es decir, que somos sus hijos, que decimos: soy cristiano, soy hijo de Dios, pero tenemos nosotros el timón del barco de nuestra vida. ¿Cómo queremos que el barco de la vida nuestra vaya a un puerto seguro si no nos da la regalada gana de decirle: Señor, yo me quito, toma el timón del barco de mi vida? ¿No será eso lo que a veces está faltando? Que le digamos al Señor: mi temperamento hasta hoy ha sido mío, y lo he manejado como me da la gana, y por eso exploto, y por eso se me sale el apellido, y por eso todo lo que me ven cuando yo me enojo. Pero Señor, hoy quiero decirte: me quito del timón de mi temperamento y quiero que lo tomes tú y tomes control de eso. Señor, todas las acciones de mi vida donde yo soy el que tiene el control, quiero que a partir de ahora tú tomes el control. ¿Nos estará faltando eso? Quizás sí, ¿verdad? Lo que sucede en ese momento es que despiertan a Jesús, lo sacan de su sueño. Y aquí viene algo tremendo: Él se levanta y Él extiende sus manos. ¿Y a quién le habló Jesús? ¿A quién le habló? Le habló a los vientos, que los estaban llenando de miedo, los estaban llenando de temor. Te voy a decir algo: el miedo a las situaciones de la vida te estigmatizan, te marca, te paraliza. A veces el miedo es lo que no te deja avanzar, pero el miedo es un enemigo que tenemos que aprender a romper, porque si Él está en la barca de nuestra vida, Él no va a dejar que nos suceda nada. El miedo hay que romperlo, y hay que romperlo con la certeza de que Él está ahí en esa barca. Y aunque el miedo a veces nos quiera doblegar, nos quiera marcar, aunque a veces nos quiera paralizar, Él está para sostenernos, para levantarnos, para fortalecernos, para animarnos y para renovarnos, y no dejarnos ahí paralizados frente al miedo. Ahora viene para mí algo poderoso. Un día el Señor te llamó y te sacó de la vida que tenías. Un día te sacó del mundo. Un día te sacó de cualquier estilo de vida que tenías y te trajo a una nueva vida. Y Él hizo una promesa: yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Todos los días
hasta el fin. ¿Alguien puede creer a eso? Cuando Jesús le dijo a los discípulos: vengan, móntense conmigo a la barca, ¿saben qué fue lo que Jesús les dijo? Pasaremos al otro lado. Vamos a hacerlo con mímica, con expresión corporal. Les dijo: pasaremos al otro lado. Háganlo ustedes conmigo. 1, 2, 3. Pasaremos al otro lado. 1, 2, 3. Ahora levanta tu voz con toda fuerza y dilo: 1, 2, 3. Esa promesa el Señor la hizo el día que te llamó y te dijo: te saqué de aquí y vamos a pasar al otro lado. Es decir, no vas a morir aquí, no vas a perecer aquí. Vamos a pasar ¿a dónde? Al otro lado. Pero los discípulos en ese momento convirtieron al temor, convirtieron al miedo en su enemigo. Y te voy a decir algo: el miedo es circunstancial, el miedo no es permanente. El miedo es un enemigo al que hay que enfrentar. El miedo es un enemigo al que hay que decirle: ven, me vas a retar. ¿Quieres un pleito conmigo? ¿Quieres un problema conmigo? Ven, ven, ven. Y en la cara te voy a decir algo: no soy yo el que va a pelear, porque hay uno que como poderoso gigante se ha levantado para defenderme, y con él es con quien tienes que pelear, con él es con quien tienes que enfrentarte. A Dios le encanta a veces, así es Dios, ese es Dios. A Dios le encanta a veces meternos en las tormentas, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero cuando Dios hace eso, no solamente lo hace o no lo hace para ver cómo sufrimos en una tormenta. No, es que es en las tormentas donde nosotros podemos aprender toda la capacidad, todo el potencial que Dios nos ha dado para vencer, para alcanzar cosas grandes y cosas mayores. Las tormentas son necesarias. Son necesarias a veces las tormentas, porque son las tormentas las que limpian el terreno de tu corazón. Son las tormentas las que ahuyentan todo lo que quiere consumirte. Son las tormentas las que te purifican de las plagas destructoras, de las plagas destructoras en el alma. Son las tormentas las que limpian. Siempre me ha gustado la historia aquella de algo que se da en una región de Chile, unos vientos que se llaman vientos puelche. Son unos vientos característicos en algunas regiones de Chile, el viento puelche. Y el viento puelche es característico en ciertas épocas, que sopla como a nivel del suelo, pero sopla con toda fuerza. Y el viento puelche va limpiando, no es de los que como tipo tornado arriba que quitan techos, y no, es como al nivel del piso, y va quitando toda la basura y todo lo que hay ahí, y deja los lugares limpios, dejan los lugares hermosos. Me encantó cuando estudié hace años algo de esto de los vientos puelche, porque van limpiando todo en el terreno. Cuando yo veo en la Biblia, en el libro de Hechos, que dice la palabra que sopló un viento recio y sopló fuerte sobre la casa donde ellos estaban, la palabra dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. A veces nosotros necesitamos que soplen esos vientos de parte de Dios, esos vientos de tormenta, porque esos vientos de tormenta son los que van a limpiar tu vida. Esos vientos de tormenta son los que van a ahuyentar todas esas plagas y todo aquello que quiere dañar, que quiere enfermar, que quiere contaminar, que quiere roer, que quiere enfermar el alma tuya. Por eso es necesario a veces los vientos. No todo puede ser fácil en la vida. No todo pueden ser chubascos. No todo pueden ser pelitos de gato, diríamos acá en Cartago. Las tormentas son las que te van a formar el carácter. Por eso es que Dios a veces permite las tormentas, porque ellas te forman el carácter. Por eso no te rindas, las tormentas van a pasar. Los vientos contrarios, los vientos que soplan van a pasar, y algo bueno van a dejar, porque Dios siempre permite eso para llevarte a otro nivel, para llevarte a cosas más grandes. Y termino diciéndote esto que me impresiona. Vamos a hacerlo puestos de pie.
Termino diciéndote esto que me impresiona. Cuando Jesús se levantó, donde estaba, en esa barca, durmiendo cómodo en aquella almohada, y se levantó, lo primero que Jesús hizo fue hablar. ¿A quién le habló Jesús? ¿A quién le habló Jesús? A la tormenta. La tormenta tiene una voz. ¿Cuál es la tormenta que sopla sobre tu vida? La tormenta tiene una voz. ¿Sabes qué hizo Jesús? Le habló a la tormenta. Y lo que Jesús le dijo a la tormenta fue: cállate y enmudece. Eso le dijo Jesús: cállate y enmudece. Ayer me impresionó ver un video de la zona de Acapulco, cómo Acapulco fue devastado por el huracán. Y la frase que mencionaba el reportero que estaba dando esto, decían: escuchen la voz del viento. Era impresionante la furia con la que corrían los vientos, y cómo estaba quedando registrado y grabado todo aquello, y cómo estaba levantando tantas cosas y generando tanta devastación, y el sonido tan impresionante que se escuchaba. Esos vientos a veces quieren asustar, esos vientos a veces nos quieren doblegar, pero te voy a decir algo: Jesús está en la barca de tu vida. Solo tienes que levantarle a Él tu vida, tus manos, tu corazón, todo tu ser, y decirle: Señor, tú tienes el poder para que en tu nombre yo hoy abra mis labios y lo haga en tu nombre, para decirle a los vientos y a las tormentas que están soplando sobre mi vida: te callas, enmudeces. Vamos, levanta tus manos. Cuando Dios te dé una palabra para avanzar, escucha esto: cuando Dios te dé una palabra para avanzar, siempre podrá haber alguna voz opositora que se levantará para invalidarla. Tienes que callarla y nunca obedecerla. No obedezcas la voz de la tormenta, cállala, silénciala y dile: un momento, te callas, hace silencio, enmudece, porque mi Dios me va a llevar a donde Él quiere llevarme. Rompe hoy, iglesia, con estas 3 barreras conformistas. La pasividad que no te deja avanzar, que no te deja ir por más en la vida. Rompe con la pasividad. Rompe con el dormirte en el conformismo de lo que has alcanzado. Y rompe con los temores que te paralizan.